¿Qué es un dron? Los drones o sistemas de aeronave pilotada a distancia son aeronaves no tripuladas con muchas posibilidades de aplicación en diversos campos de trabajo. Debido a su tamaño reducido, versatilidad en la operación y a la posibilidad de incorporar cámaras capaces de transmitir video e imágenes en tiempo real, los drones son empleados por ejércitos, empresas, organizaciones y grupos de aficionados en diversas actividades profesionales, recreativas o educativas como carreras de drones, inspección general de obras, torres de telecomunicaciones y otras estructuras elevadas, monitoreo y cuidado de cultivos, cartografía y topografía, fotografía y cinematografía, reconocimiento y evaluación en zonas de desastre, búsqueda y rescate, supervisión de tráfico vehicular. Como puedes ver, los drones tienen un amplio rango de aplicaciones y al concluir con esta capacitación, podrás integrarte en la que más te interese. Piloto automático. El piloto automático procesa la información de los sensores, activa los motores y otros dispositivos de control. Por esto se considera el cerebro del dron. Se compone de un controlador de vuelo, sensores, receptores satelitales externos y un par de dispositivos de radiocomunicación conocidos como módulo de telemetría, que agrega funciones de operación al dron, como la llamada Follow Me, para que el dron siga al usuario u ordenar al dron que se desplace hasta un punto señalado en un mapa. Estas funciones se controlan desde una tableta electrónica, un teléfono inteligente o una computadora portátil mediante un software de control terrestre. Los controladores de vuelo más básicos se usan en los cuadricópteros de carrera. Solo cuentan con los sensores esenciales, acelerómetro y giroscopio, que miden el ángulo y la rotación para mantener la estabilidad durante el vuelo, mientras el piloto completa el recorrido. Algunos cuentan con una pantalla LCD y botones para configurarlo, sin la necesidad de conectarlo a una PC. Los controladores más complejos incluyen sensores adicionales como un barómetro, GPS y otros accesorios con los que realizan funciones más complejas, como despegar, volar hasta puntos señalados, aterrizar y realizar diversas acciones, todo de forma automática. Las características principales de los sensores que conforman el piloto automático son las siguientes. Acelerómetros y giroscopios. Los chips actuales incorporan 3 acelerómetros para medir la gravedad en 3 ejes, X, Y y Z. Cuando un avión está nivelado, el eje Z tendrá la misma fuerza que la gravedad y los ejes X y Y serán 0. También los giroscopios miden la aceleración y rotación en estos 3 ejes. Algunos fabricantes han logrado combinar acelerómetros y giroscopios de 3 ejes en un solo chip, como los usados en los teléfonos inteligentes. A pesar de que los giroscopios se desgastan con el tiempo y las lecturas del acelerómetro se distorsionan cuando el dron gira, el piloto automático es capaz de calcular estos errores y corregirlos para mantener la estabilidad. Otra forma de aminorar estas peripecias consiste en instalar el piloto automático sobre un soporte antivibración. Barómetros. Este sensor mide los cambios en la presión atmosférica para determinar la altitud a la que vuela el dron. Cuando se combina con sensores de temperatura y GPS, aumenta la precisión en la medición de la altitud absoluta del dron sobre el nivel del mar. Magnetómetro. El sensor de brújula mide el campo magnético para conocer la dirección del movimiento del dron. Normalmente, este sensor se encuentra en el módulo GPS y se mantiene alejado de las interferencias electromagnéticas producidas por los motores y el resto de los componentes eléctricos. GPS. Un receptor GPS mide el tiempo que tardan las señales de diversos satélites en regresar al receptor para determinar su posición tridimensional respecto a la Tierra. Estas señales se distorsionan cuando entran en la atmósfera y rebotan en diversos obstáculos, por lo que su precisión está en el rango de 5 a 10 metros horizontalmente y alrededor de 15 metros verticalmente. Esta imprecisión puede solventarse combinando el GPS con la información de otros sensores, como el barómetro, o bien conectándose a otras redes satelitales globales, como la red rusa GLONASS, la cual añade precisión y fiabilidad a la determinación de la posición. Módulo de alimentación. Recibe la tensión de la batería, la filtra y la regula para proporcionar 3.3 o 5 volts al controlador de vuelo. Además, cuenta con sensores de corriente y voltaje que miden la energía restante en la batería, como el indicador de combustible en un automóvil,
lo que en algunos casos permite al dron tomar el control de sí mismo y volver al punto de inicio antes de que la batería se agote. La estación terrestre está conformada por un módulo de telemetría conectado a una tableta electrónica, un teléfono inteligente o una computadora portátil, con un software de control terrestre, para controlar y cambiar parámetros del dron mientras está en tierra o volando, o bien ver la transmisión de un video aéreo en directo. Los módulos de telemetría son dispositivos de radio que por lo general reciben y envían información en las bandas de frecuencias de 433 o 915 MHz, con un rango mayor a 1 kilómetro. Además de controlarlo desde tierra, con el software puedes rastrear al dron en un mapa y establecer puntos de referencia para que el dron realice un recorrido o se detenga en puntos específicos para tomar fotografías. Como ves, el funcionamiento adecuado del piloto automático es muy importante, ya que además de mantener la estabilidad del dron durante el vuelo, te permite dar indicaciones al dron para que las realice de forma automática, como el seguimiento y los recorridos programados. Sistema de radiocontrol. El sistema de radiocontrol está conformado por un transmisor, el dispositivo con palancas y botones para controlar el dron, así como un receptor montado sobre el dron que está conectado al piloto automático. El transmisor convierte los movimientos de las palancas y la presión sobre los botones en señales de radio que envía al receptor. Las dos palancas dirigen el control primario del dron mediante el acelerador, el alabeo, que es la rotación en el eje longitudinal, el cabeceo, que es la rotación en el eje transversal, y la guiñada, que es la rotación en el eje vertical. Los botones e interruptores controlan funciones relacionadas con el piloto automático, como el cambio de los modos de vuelo y la cámara. Los transmisores pueden ser de dos modos. Modo 1. En esta configuración, acelerador y alabeo se encuentran en la palanca derecha. Se mueve hacia arriba para acelerar y hacia abajo para aminorar la marcha. Los movimientos a derecha e izquierda inclinan el avión. Esta palanca no tiene muelle, por lo tanto no regresa al centro. Con la palanca izquierda se controlan cabeceo y guiñada, hacia arriba para elevar y abajo para descender, y derecha e izquierda para girar. Esta palanca cuenta con un muelle y siempre regresa al centro cuando se suelta. Modo 2. En esta configuración, acelerador y guiñada se encuentran en la palanca izquierda, hacia arriba para acelerar y hacia abajo para aminorar la marcha, y derecha e izquierda para girar. Esta palanca no tiene muelle, por tanto no regresa al centro. Con la palanca derecha se controlan cabeceo y alabeo, hacia arriba para elevar y hacia abajo para descender, derecha e izquierda para inclinar el avión. Esta palanca cuenta con un muelle y siempre regresa al centro cuando se suelta. La palanca que no tiene muelle controla al acelerador. Los canales son las señales de radio que controlan cada función en el dron. Por ejemplo, para volar un dron necesitas al menos 5 canales, 4 para controlar cada eje del dron, acelerador, alabeo, cabeceo y guiñada, y el restante, un interruptor, para cambiar los modos de vuelo en el piloto automático. También puedes usar más canales, como para inclinar, girar la cámara o tomar una foto. Solo es cuestión de que revises el manual del transmisor y configures las funciones que requieras. Como los transmisores, los receptores cuentan con un número específico de canales. Si vuelas un modelo básico con solo 5 controles, acelerador, alabeo, cabeceo, guiñada y modo de vuelo, únicamente necesitas un receptor de 5 canales, más barato y pequeño que uno de 16 canales. Al proceso de conectar el receptor y transmisor RC se le conoce como enlace, y difiere según la marca del sistema RC que utilices. Algunos usan un enchufe que conecta al receptor cuando se enciende por primera vez con el transmisor. En otros, debes presionar un botón para ingresar al modo de enlace y seguir las instrucciones del sistema RC. Antes de comprar un receptor RC, considera el tipo de antena, pues de esta depende la solidez y rango de la conexión. Los sistemas baratos solo usan un cable como antena, lo que implica una mala recepción durante tiempos prolongados de uso, pero esta situación puede remediarse con una antena de diversidad, es decir, 2 cables en lugar de uno para incrementar la capacidad de captación de la señal. Otros receptores usan antenas de circuito impreso o PCB, tienen mejor recepción en grandes rangos. Al igual que con el magnómetro y el GPS, las antenas deben instalarse lejos de la electrónica y de preferencia a un costado o en la parte inferior del marco, para tener un campo claro desde el dron hasta el transmisor.
Casi todos los sistemas RC funcionan dentro de la banda de frecuencia de 2.4 GHz, como la mayoría de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles cuando acceden a redes inalámbricas. Esto podría representar un problema en cuanto a la saturación de la banda, pero cada receptor está emparejado con un transmisor para evitar las interferencias, gracias a la tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia. El sistema de radiocontrol permite al usuario controlar al dron de forma manual. Motores y hélices. Los drones utilizan motores eléctricos sin escobillas del tipo Outrunner, es decir, la carcasa externa es la parte giratoria debido a su bajo peso y a que generan una gran cantidad de potencia. Estos motores se componen de dos partes principales: el estator, la parte fija del motor, con bobinas de alambre magneto colocadas en un patrón radial, y el rotor, la parte giratoria, con imanes permanentes en su interior. Mientras busques los motores para tu dron, notarás que el modelo está indicado con un par de números de 4 dígitos cada uno. El primer número indica el tamaño del motor. Los primeros 2 dígitos corresponden al diámetro y los 2 restantes a la altura del estator en milímetros. El siguiente número viene acompañado de las letras KV. Esta es la constante del motor e indica la relación entre las revoluciones por minuto a las que gira el rotor y el voltaje en las bobinas. Es decir, si un motor 2700 kV se conecta a una batería de 3.7 volts, debería girar, sin hélice, a 9990 revoluciones por minuto. Sin embargo, este es un valor aproximado debido a que existe una ligera caída de voltaje debida a la resistencia y corriente en el motor. Por ejemplo, un motor modelo 2204 kV 2300 es ideal para mini cuadricópteros de carreras y un motor modelo 2212 kV 920 lo es para multirotores que llevan carga como una cámara. Las hélices producen el empuje que el dron necesita para volar. Siempre elige las hélices más grandes posibles acorde al tamaño del marco y de los motores que utilices para maximizar la eficiencia del empuje. Por ejemplo, una hélice pequeña produce menos empuje que una hélice grande girando a la misma velocidad. Por eso, los motores con menos kV usan hélices más grandes y soportan mayor cantidad de carga. El material con que están fabricadas indica su flexibilidad, fuerza y costo. Plástico. Son las más comunes debido a su bajo costo. Hay flexibles y rígidas, pero no son lo suficientemente resistentes para plataformas de drones con carga. Plástico reforzado, fabricadas de un compuesto de plástico y carbono. Son fuertes, baratas, más rígidas y eficientes que las de plástico. Fibra de carbono. Son las más rígidas, fuertes, ligeras, aerodinámicas y las más costosas. Madera. Son costosas y mucho más pesadas que sus contrapartes de plástico o carbono. Este peso extra les da mayor impulso conforme giran. Por tanto, son útiles para drones de carga pesada. El tamaño de una hélice está indicado en pulgadas por 4 dígitos, como con los motores. Los primeros 2 indican el diámetro, distancia entre punta y punta, y los 2 restantes el paso, es decir, la distancia que avanza la hélice en una rotación completa. En términos de eficiencia, es mejor tener 2 palas, pero a veces verás hélices con 3. Esto se debe a que su diámetro es muy pequeño y tener 3 palas incrementa su empuje, por lo que son comunes en aviones de ala fija y mini cuadricópteros. Ten en cuenta las cualidades de motores y hélices para que puedas elegir la combinación correcta que ponga a volar tu dron. Cámaras y cardanes. Una de las cualidades más llamativas de un dron consiste en la posibilidad de observar al mundo desde el cielo. Empero,
Una cámara con buena calidad no obtendrá imágenes fidedignas a menos de que se estabilice y para esto sirven los cardanes. Las cámaras FPV se instalan sobre el fuselaje y no requieren cardán. Utilizan pequeños dispositivos de sistemas de seguridad, por lo que su calidad es baja en comparación con las cámaras comerciales, pero las hace ideales para controlar el dron mediante la transmisión de video en tiempo real a una computadora portátil, teléfono inteligente o gafas FPV. Las cámaras de acción son muy populares, dada su capacidad para grabar videos de alta calidad en formato 4K, almacenarlos en una tarjeta SD o transmitirlos de forma directa a la estación terrestre. La mayoría de los cardanes están diseñados para sostener este tipo de cámaras. Las cámaras anteriores son ideales para grabar videos, pero si requieres tomar fotografías aéreas con fines profesionales como la cartografía o para crear modelos digitales de elevación, las cámaras para fotografía profesional son la mejor opción. Además de la calidad de la imagen, su característica más importante es la interfaz de control de disparo remoto durante el vuelo. Los cardanes cumplen con la función de estabilizar la cámara mientras el dron vuela. Al momento de elegir el tipo de cardán, considera que se clasifican según la cantidad de ejes y en los que pueden estabilizar la cámara. Cardán de 2 ejes. Es la elección ideal para usar una cámara de acción como FPV o visor en primera persona. Cada eje, alabeo y cabeceo cuenta con un motor sin escobillas para estabilizar la cámara. Cardán de 3 ejes. Es mucho más robusto y costoso que el anterior, pero la estabilidad en los 3 ejes, alabeo, cabeceo y guiñada, lo hace ideal para la cinematografía y la captura de imágenes claras y estables. Antes de elegir alguno de estos modelos, verifica que los motores del cardán soportarán el peso y dimensiones de la cámara. Vista en primera persona, FPV. La vista en primera persona te coloca virtualmente en el asiento del piloto, mediante una pantalla que muestra la vista desde el dron. Por esta razón se usan principalmente en actividades profesionales, donde se requiere obtener imágenes o videos específicos, como en la cinematografía y cartografía. Actividades recreativas, donde la transmisión de video debe ocurrir a gran velocidad o bien con un bajo valor de latencia, como en las carreras de drones o cuando se desea una inmersión total con cámaras tridimensionales. Además de la nitidez de la imagen y el peso, considera la latencia de la cámara. Las cámaras de acción tienen un periodo de latencia superior a 140 milisegundos, y las cámaras FPV tienen un periodo de latencia de poco menos de 40 a 100 milisegundos, ideales para pilotear drones que vuelan a 80 km por hora. La transmisión y recepción de imágenes desde una cámara FPV se realiza de manera similar a la transmisión y recepción de los comandos desde el control RC. Ambos requieren de un transmisor conectado a la cámara y de un receptor en tierra conectado a un monitor o gafas envolventes. La transmisión de video se realiza en la banda de frecuencia de los 5.8 GHz dividida entre 32 y 40 canales a escoger. Al momento de configurar tu sistema, verifica que es posible emparejar el transmisor y receptor en la misma frecuencia. Por ejemplo, si configuras el transmisor en el canal 4 de la banda A, elige el mismo canal y banda para el receptor. Las antenas son los elementos más importantes en el sistema FPV, por lo que debes considerar las características siguientes. Polarización lineal. En este tipo de antenas, la radiación de la señal se emite en planos lineales. Esto significa que la señal se recibe mejor cuando los planos de ambas antenas están alineados. Es el tipo de antena estándar incluida en los transmisores FPV. Polarización circular. En estas antenas, los planos de radiación se combinan para formar una señal en un patrón cilíndrico, lo que incrementa la recepción pero disminuye la intensidad de la señal. Además, son más robustas que su contraparte lineal. Al momento de elegir una antena de polarización circular, considera su sentido de giro, pues si la antena de tu transmisor y tu receptor no giran hacia el mismo lado, nunca podrán comunicarse. LHCP se refiere a las antenas levógiras, es decir, con giro a la izquierda o en sentido antihorario, y RHCP hace referencia a las antenas dextrógiras, o en sentido horario, es decir, con giro a la derecha.
Para entender este concepto usaremos la analogía del globo de agua, donde el volumen de agua representa la energía de la señal. Si queremos incrementar el rango, estiraremos el globo, pero reduciremos la cobertura del haz como sucede con una linterna de mano. Esto sucede con las antenas direccionales. En cambio, para incrementar la cobertura aplastaremos el globo, pero reduciremos el rango de alcance como sucede con una bombilla de luz. Esto sucede con las antenas omnidireccionales. Las características de polarización y direccionalidad se combinan. Así puedes conseguir una antena lineal omnidireccional de tipo dipolo o una antena circular omnidireccional tipo trébol, entre otras opciones. La elección de la antena depende de la función de tu dron. Las antenas con polarización circular son ideales para realizar actividades que no requieren que las antenas estén alineadas, como en vuelos acrobáticos y carreras. Las antenas con polarización lineal, por su parte, son ideales cuando no se tiene espacio para montar una antena circular. El vuelo del dron será muy estable o se quiere aumentar el rango y las antenas estarán alineadas la mayor parte del tiempo. Equilibrio de las hélices. Debido a su desempeño, las hélices son susceptibles a deformarse, provocar turbulencias que afecten la calidad de las fotos y videos, o peor aún, el colapso del dron contra el suelo, un árbol u objetos elevados. Para evitar las situaciones mencionadas, sigue estos pasos para equilibrar las hélices. Coloca la hélice en el balanceador para identificar la pala más pesada. Corta un trozo de cinta de aislar y pégalo en el extremo de la pala más ligera. Si la hélice se inclina hacia la pala donde colocaste la cinta, significa que es demasiado pesada. Sin embargo, no es necesario que la recortes, solo colócala más cerca del centro hasta nivelarla. Una vez que has equilibrado las palas de la hélice, balancea el cubo así. Coloca la hélice inclinada a 45 grados en el balanceador. Suéltala y observa si se inclina hacia algún lado. Voltea la hélice y repite el paso anterior hasta que identifiques el lado pesado del cubo. Intenta con varios ángulos de inclinación. Añade cinta de aislar al lado más ligero, o si lo prefieres, rebaja el lado más pesado con una lija de agua o una lima, según el material con que esté hecha la hélice. Cuando la hélice quede equilibrada, permanecerá estable, sin importar el ángulo en el que la coloques en el balanceador. Si tu dron choca, es posible que las hélices se doblen y surjan pliegues blancos alrededor de los cubos de las hélices. De ser el caso, sustitúyelas de inmediato, pues si intentas volar con ellas, se romperán durante el vuelo. Además, evita usar hélices de color blanco. Es difícil identificar los pliegues en este color. Equilibrar las hélices es un proceso sencillo que requiere de mucha paciencia, pero con el que puedes prevenir varios inconvenientes durante y después del vuelo. Por último, retira las hélices cada vez que revises el dron y solo instálalas hasta que estés a punto de despegar. Prueba de cortocircuitos. Verifica que no existen cortocircuitos entre las almohadillas de la placa de distribución de energía del marco y el controlador de vuelo. Con ayuda de un multímetro, haz lo siguiente. Gira la perilla del multímetro hasta el indicador de continuidad. Todas las almohadillas positivas están conectadas entre sí, por lo que al tocarlas con las puntas del multímetro escucharás un bip. Y lo mismo sucede con las almohadillas negativas. Coloca las puntas en las almohadillas positiva y negativa del conector de la batería. No deberías escuchar nada, pero si el multímetro emite un bip, necesitas encontrar el corto y solucionarlo. Puede ser un poco de soldadura derramada que conecte una almohadilla positiva y una negativa, por lo que debes retirarla. Revisa nuevamente las conexiones. Realiza una prueba similar en la placa del controlador de vuelo. Coloca las puntas del multímetro en las almohadillas positivas y negativas del carril del ESC. Idealmente, no deberías escuchar el pitido, pero si lo haces,
Retira cualquier exceso de soldadura o alambres sueltos y revisa nuevamente las conexiones. Es recomendable que realices este procedimiento antes de iniciar la construcción de cualquier dron. Enlace transmisor-receptor de radiocontrol. El proceso de enlace entre el transmisor y el receptor es similar al realizado para emparejar con tu teléfono un dispositivo vía inalámbrica, como una bocina. Si bien cada sistema de radiocontrol tiene su propio proceso, veremos de forma general cómo se consolida. Sigue estos pasos para conectar el receptor a la placa del controlador de vuelo. Conecta los pines PPM del receptor en los pines del dispositivo transmisor-receptor asíncrono universal UART de tu controlador de vuelo, usando 3 alambres con conectores tipo DuPont. Hazlo en el orden indicado o podrías quemar la placa del controlador. Abre el software de la interfaz del controlador de vuelo en tu PC y conecta la placa del controlador. Recuerda primero conectar el extremo micro USB a la placa y luego el extremo USB a la PC. Ahora alimenta el controlador de vuelo con 5 volts, que puedes obtener de un controlador de velocidad conectado a la batería LiPo. Da clic en Conectar y luego ve a la pestaña Configuración de la interfaz, y en la sección Modo del receptor elige el protocolo de enlace PPM y da clic en Guardar y reiniciar. Ahora, en el menú de configuración de tu transmisor, selecciona Output Mode, desconecta la alimentación del controlador de vuelo, elige PPM y vuelve a conectar la alimentación al controlador. Ve a la interfaz, da clic en Conectar y elige la pestaña del receptor. Ahora aparece el mapeo de los canales. Comprueba que la respuesta de las barras de estado coincida con el movimiento de las palancas y ajusta los rangos de respuesta para que el transmisor quede listo para controlar el dron. Algunos receptores utilizan un protocolo de conexión serial con el controlador de vuelo de la siguiente manera. Conecta los pines seriales del receptor usando 3 alambres con conectores tipo DuPont, como en el proceso anterior, y continúa hasta el paso 4. En la interfaz, da clic en Conectar, ve a la pestaña de puertos y ahí activa el interruptor RX del puerto que hayas elegido. Da clic en Guardar y reiniciar. Ve a la pestaña de configuración y en la sección Modo del receptor, elige el protocolo de enlace serial y en la sección Proveedor del receptor serial, elige el protocolo de comunicación entre el receptor y el controlador de vuelo y da clic en Guardar y reiniciar. Ahora en el menú de configuración de tu transmisor, selecciona Output Mode, desconecta la alimentación del controlador de vuelo, elige el protocolo serial y vuelve a conectar la alimentación al controlador. Ve a la interfaz, da clic en Conectar y elige la pestaña del receptor. Ahora aparece el mapeo de los canales. Comprueba que la respuesta de las barras de estado coincida con el movimiento de las palancas. Dado que este es un protocolo digital, es posible que no tengas que ajustar tus controles. Para hacer un enlace rápido, solo necesitas el receptor y el transmisor. Presiona el botón de reinicio en tu receptor y aliméntalo con 3 cables como en los procesos anteriores. Enciende el transmisor y entra al Model Setup, es decir, el menú de ajustes del modelo. En la fila Mode, elige el protocolo de conexión entre el receptor y el controlador de vuelo, y en la fila Receiver, elige la opción Bind. Los LED del receptor encenderán intermitentemente, indicando que el enlace ha sido exitoso. Sal del menú en tu transmisor, desconecta la alimentación del receptor y conéctalo en nuevos pines. Un LED verde encenderá, y en la pantalla del transmisor aparece el icono de una antena, por lo que el enlace ha sido exitoso. Los enlaces entre el receptor y el controlador de vuelo, así como entre el receptor y el transmisor, obedecen a los protocolos de cada fabricante. Asegúrate de realizar las conexiones de acuerdo con sus instrucciones. Controles de seguridad antes de volar. Evita accidentes durante el vuelo y problemas legales mediante la ejecución de estos controles de seguridad. Antes de despegar,
Asegúrate de que la batería LiPo del dron y la batería del transmisor de radiocontrol están completamente cargadas. Verifica si está permitido volar en ese lugar y consulta el pronóstico del tiempo para evaluar las condiciones del viento. Verifica que todo tu equipo esté bien sujeto, en especial la batería, de lo contrario podría desprenderse durante el vuelo y el dron se precipitará hacia el suelo. Comprueba que los cables estén unidos con firmeza y que no obstaculizan el giro de las hélices. Examina los aspectos mecánicos y ajusta los tornillos, ya que las vibraciones de los motores pueden aflojarlos. En la interfaz del piloto automático, comprueba que los sensores están bien calibrados y el dron está nivelado. Antes del primer vuelo, corrobora en la interfaz del piloto automático que el equipo de radiocontrol se comunica con el piloto automático. Los modos de vuelo están activados y cambian con el interruptor de vuelo del transmisor. Los motores inician al mismo tiempo y giran en sentido esperado. Retira las hélices antes de comprobarlo. Realiza estos controles antes de cada vuelo y podrás garantizar la seguridad de tu dron. Poner a volar tu negocio. Ya sea que busquen emplearse con fines recreativos o profesionales, el auge de los drones experimenta un ascenso sostenido. Considera lo siguiente antes de iniciar tu negocio. Si bien su precio va a la baja, el costo de los componentes de un dron aún es elevado y requiere una inversión monetaria considerable. Invierte en un local con el tamaño suficiente para iniciar tu taller o tienda en alguna zona comercial. Revisa constantemente las novedades desarrolladas por los diversos fabricantes. Ya cuentas con elementos para analizar sus características y determinar si un componente es de buena calidad. Aunque existe una gran variedad de kits con diversas características, ofrece a tus clientes diseños personalizados. Únete a grupos o foros de aficionados al aeromodelismo, carreras de mini cuadricópteros, entre otros. Hay muchos entusiastas alrededor del mundo. Invierte en cursos para pilotear drones de manera profesional. La demanda de pilotos va en aumento en áreas productivas diversas e incluso en capacitarte para impartirlos. Como ves, iniciar en este rubro requiere considerar varios factores, pero las oportunidades son vastas y en ascenso.